la red que estamos por constituir y también por explicar lo que van a ser nuestras primeras jornadas contra el genocidio y la impunidad en México, que se llevarán a cabo el día 19 y 20 de octubre, este próximo fin de semana. Voy a leer rápidamente el boletín de prensa que creo que todos ya tienen a su disposición, y después pasaremos a una intervención del Comité de 68 y a un lapso de preguntas para si tienen ustedes algo que aclarar. En México se ha perpetrado un genocidio continuo a lo largo de más de 50 años. Esta atrocidad ha causado por lo menos 400.000 víctimas, principalmente entre 1997 y 2018. Sin embargo, en dicha cifra no se tienen en cuenta los muertos por contaminación ambiental, que ascienden de 2000 a 2016 a 1.327.265. La Red contra el Genocidio y la Impunidad en México, en proceso de constituirse formalmente, tiene como ejes principales la denuncia, la visibilización, el esclarecimiento de la verdad, la demanda de justicia y de castigo a los perpetradores de genocidio y represión, así como la movilización social que coadyuve a la consecución de dichos hechos. El objetivo primordial de la red es detener el genocidio continuo contra el pueblo mexicano y la flagrante e indignante violación a los derechos humanos. Para la Red contra el Genocidio y la Impunidad en México se ha perpetrado un genocidio complejo y continuo, aunque para muchos es difícil identificarlo porque se expande a lo largo del tiempo y porque los delitos que abarca se ven aislados y desunidos. Sin embargo, en realidad, los sucesos tienen una relación y continuidad dentro del contexto violento que hemos sufrido por más de 50 años. Observar la crueldad de un asesinato de 2 o de 5, o el descubrimiento de fosas con cientos de restos humanos, no permite aún recomponer la articulación de todo el proceso de agresión. Es necesario hacer un esfuerzo crítico por ponerlos en común, por entender su lógica, por articular esos horrores aislados. Nadie sabe el número exacto de víctimas de esta atrocidad, porque en nuestro país prevalecen las prácticas para ocultar y minimizar las cifras. En recuentos no oficiales, solo en los últimos años se registran alrededor de 400.000 víctimas, que incluyen a los muertos en la guerra contra el narco, los feminicidios, los asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes, líderes, militantes, candidatos políticos, etc. Sin embargo, en dicha cifra no se tienen en cuenta los muertos por contaminación ambiental, cuya sistematicidad corresponde a decisiones políticas y empresariales dolosas de desregulación. Tampoco están incluidas las cifras reales de los asesinatos de migrantes, así como la gran cantidad de desaparecidos, más de 40.000, y desplazados por la violencia. También han quedado invisibilizadas las masacres políticas ocurridas en los últimos 50 años, incluido el 68, el Halconazo del 71, Acteal, El Bosque, Aguas Blancas, Tlatlaya, El Charco, así como la represión contra la APO, Atenco, Nochistlán, Ayotzinapa, etc., que implican incontables desapariciones y asesinatos. Esta es la diferencia con los crímenes de lesa humanidad, pues en dichos casos solo se castiga a los responsables sin observar la intencionalidad general de lo ocurrido. Nuestra iniciativa de lucha no parte de cero, es producto de dos grandes esfuerzos de la sociedad mexicana por lograr justicia: la sobresaliente experiencia del Comité 68, que logró una sentencia parcialmente favorable con la orden de aprehensión y prisión domiciliaria del expresidente Luis Echeverría, así como 64 militares de alto rango, y el extenso trabajo del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, que logró presentar las causas de 2.300 organizaciones a lo largo de 3 años que demostraron la persecución política, la destrucción ambiental, el despojo y la impunidad. Al rastrear las posibles causas de cada elemento de esta barbarie, encontramos un suelo común: el empecinamiento estatal y empresarial por la instauración en México de un proyecto económico de libre comercio que no solo incumple las leyes y abusa del poder, sino que además aplica verdaderas
y para cometer injusticias. La ley se halla alejada del interés general y se desvía hacia intereses privados nacionales y extranjeros. De acuerdo con esta lógica, hagamos lo que hagamos, nunca se tiene acceso a la justicia y quienes reclaman se juegan en ello la vida. A partir del sexenio de Felipe Calderón y en el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se puede observar una estrategia más clara por parte del Estado de instaurar un caos sistemático y una normalización de la violencia que proviene de diversos actores: crimen organizado, crimen uniformado, empresarios y gobiernos, y que penetra en la vida de las comunidades a modo de conflictos internos, con lo cual se borra la identidad de los responsables activos y el sentido territorial y social que causan las agresiones. No son casos aislados, sino parte de un único proceso político. Todas estas acciones no se explican por el hecho de que a los funcionarios se les pasó la mano, sino que dependen de un proceso de disciplinamiento que busca quebrar la identidad de un pueblo. Es urgente entender esas lógicas. Por ello, consideramos fundamental que las organizaciones emprendamos un proceso de alfabetización jurídica que nos dote de herramientas para actuar en este terreno y podamos así generar nuevos espacios de movilización política. Nos reconforta el conocimiento de la experiencia argentina, en la que el colectivo social contra la impunidad ha logrado colocar a más de 1.100 genocidas de la dictadura militar en prisión, 4 jueces y hasta un empresario, mientras continúan en proceso 3.000 más, con un poder judicial tan generalizadamente corrupto como el nuestro. Queremos iniciar un camino como ese. Sabemos que no será fácil ni rápido este camino, pero lo consideramos imprescindible para lograr verdad y justicia, mediante la reparación del daño a nuestros pueblos, así como para fortalecer la exigencia de presentación de nuestros desaparecidos y honrar a las miles de personas que a lo largo de nuestra historia reciente han perdido la vida, víctimas del genocidio y represión que se ha perpetuado en México. Es por ello que quienes integramos esta red, sobrevivientes y familiares, organizaciones defensoras de derechos humanos, académicos de múltiples universidades, periodistas, abogados, sacerdotes, asociaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en México, invitamos a todos aquellos a quienes han luchado y siguen pugnando por un México democrático y libre a seguir juntos esta lucha. Los integrantes de la red hasta este momento son el Comité del 68, el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio, COVIC de Nochistlán, Oaxaca, la UPA 28 de octubre de Puebla, el Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares, el Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, las Brigadas Emiliano Zapata de México, la Liga de Unidad Socialista, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia, el Colectivo Nos Hacen Falta, el Colectivo AECUS Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Red de Académicos e Investigadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto Nacional de Antropología e Historia y la UNAM, HIJOS, Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular de Puebla, Asamblea Nacional de Articulación, Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, Consejo Regional de Pueblos Originarios Puebla Hidalgo, Casa del Migrante de Saltillo, Unión de Lucha Anticapitalista y Jóvenes ante la Emergencia Nacional. Muchas gracias. Le damos ahora la palabra al representante del Comité del 68. Sí, muy buenos días a todos, gracias por su asistencia. El Comité 68, Libertades Democráticas, ha visto con muy buena ánimo la situación de crear una red en contra del genocidio y la impunidad en México, puesto que como Comité 68 y como participantes activos del movimiento estudiantil, llevamos 50 años sin que se haga justicia por el genocidio cometido en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Muchos han cuestionado y cuestionan si lo que sucedió en Tlatelolco aquel 2 de octubre fue un genocidio. Sin embargo,
por 2 sentencias consecutivas emitidas por el segundo tribunal unitario en materia penal del primer circuito y por el quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, se estableció con claridad en las sentencias que se llevaron a cabo en relación al caso 2 de octubre, que lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco fue un genocidio. Está establecido en estas sentencias como un hecho probado. No hay ninguna opinión personal en esta afirmación, sino que son cuestiones que están debidamente probadas y acreditadas en esta sentencia, en la cual se establece este hecho de genocidio en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, nosotros tenemos 50 años pugnando, primero porque se recibieran las denuncias después de algunos años después del 68, porque en los primeros años posteriores al 68 se enjuició a muchos de nuestros compañeros por delitos de todo orden, del orden común, pues por diversos delitos. Y después ninguna autoridad ministerial quería recibir ninguna de las denuncias que se intentaron presentar durante muchos años. Y fue hasta 1998 en que se dio paso a una nueva denuncia, y que después de 2 años de litigio, porque la Procuraduría General de la República afirmaba que había prescrito el delito de genocidio, y fue la Suprema Corte quien dijo que había que investigar este delito y después establecer si había la prescripción o no. Entonces, durante todo este proceso, estamos hablando que para el 2002 se decretó la prisión preventiva de Luis Echeverría, quien estuvo preso por más de 2 años, de prisión domiciliaria, gracias a las reformas que establecieron que aquellas personas mayores de 70 años que tuvieran problemas de salud pudieran cursar la prisión en su domicilio. Bueno, finalmente se ordenó el fichamiento de Luis Echeverría, o sea, su registro administrativo, ¿verdad?, para poder seguir, y se le decretó su auto de formal prisión por el delito de genocidio. Bueno, pues a través de todos los procesos, el asunto es que a Luis Echeverría se le dijo en esa sentencia, en donde se dice que está acreditado el genocidio, que no había los suficientes, que el Ministerio Público no había aportado los suficientes elementos para demostrar la responsabilidad penal de Luis Echeverría. Y haciendo un razonamiento de todo incongruente y del todo ilógico desde el punto de vista del derecho internacional, en cuanto a este tipo de delitos, porque este tipo de delitos no pueden demostrarse mediante las pruebas más comunes o más elementales que hay dentro de todos los procesos penales, que son las testimoniales, los documentales y todo esto, sino estos delitos, dada su naturaleza especial, se viene a demostrar la responsabilidad a través de lo que se llama la cadena de mando. Y Luis Echeverría, en la cadena de mando del gobierno de Díaz Ordaz, tenía conocimiento pleno y fue el ejecutante de todo el genocidio cometido en la Plaza de las Tres Culturas. Bueno, entonces, pero al final de cuentas, el trabajo deficiente de la fiscal que hizo la apelación correspondiente para el caso 2 de octubre y que se fue al quinto tribunal colegiado, implicó que por fallas técnicas de la Procuraduría no se castigara este delito. Entonces, esto es una cuestión que nosotros venimos luchando, porque la última actuación fue en el 2009, y del 2009 hacia acá la Procuraduría General de la República no ha movido un dedo para continuar con la investigación del delito de genocidio, y estamos ahí atorados, y por eso acabamos de meter un amparo que se está procesando ante el 15º Tribunal de Amparo en Materia Penal, y ya fue aceptado y se está llevando a cabo todos los trámites para obligar a la Procuraduría a que continúe con esta investigación. Creo que este problema de la impunidad que llevamos nosotros es lo que viene a recoger esta red en contra del genocidio y la impunidad en México, porque no solamente es lo del 2 de octubre, sino estamos viendo una serie de hechos que vienen, ya los el 10 de junio, la Guerra Sucia y todos los posteriores que han venido hasta llegar a estos últimos años, en donde hay más de 200,000 muertos, en donde hay más de 40,000 desaparecidos, y todo es un ataque sistemático a la población civil que queda en la total impunidad, porque no se ve la intencionalidad con la que se cometen estos crímenes.
Nosotros hablamos de un genocidio continuado porque el genocidio tiene como intención la desaparición de los grupos nacionales opositores al gobierno, que es lo que es a los núcleos donde fundamentalmente del 68 hasta los 80 fue el núcleo al que se atacó a toda la oposición al gobierno. Entonces viene de manera continuada el sistema, y no importando quién esté como titular en el Ejecutivo, viene sistemáticamente tratando de desaparecer y de exterminar a los grupos opositores al gobierno. Entonces, desde ese punto de vista podemos hablar de un delito de genocidio continuado, porque se va cometiendo de momento a momento, ¿verdad? Ahora estamos analizando también el asunto de los delitos de lesa humanidad, que son ataques sistemáticos a la población que vienen a cometerse en contra de los distintos actores políticos de este país. Y entonces estamos frente a un estado total de impunidad. No tenemos, hay un genocidio probado del 68 y no tenemos un genocidio en la cárcel. Estamos hablando del genocidio del 10 de junio y resulta que la magistrada Linda Velasco, que fue la que resolvió al final este asunto, dijo que el movimiento estudiantil no era un grupo nacional, o sea, cayendo en un absurdo jurídico total. Y entonces venimos con esta situación de la guerra sucia, en donde vienen ejecuciones extrajudiciales, viene la persecución sistemática y la desaparición con la finalidad de exterminar a todos los grupos opositores al gobierno, porque en la guerra sucia se llevaron no solamente entre las patas a los guerrilleros, sino a muchos grupos organizados de militantes que luchábamos en contra de la represión, en favor de crear un cambio en este país. Sí, algunos luchábamos a favor del socialismo, sí, pero de alguna manera teníamos el derecho de existencia. Lo que protege el delito de genocidio es la existencia de los grupos nacionales, independientemente de los fines o las características que los identifiquen. Entonces, esta red precisamente y los trabajos que se van a iniciar van a tener como propósito establecer, estudiar y plantear toda la situación que nos permita de una manera clara luchar en contra de la impunidad por todos estos delitos de genocidio y de lesa humanidad. Pues muchas gracias. Gracias. Le damos ahora la palabra a Andrés Barrera y también podemos empezar con sus preguntas. Sí, bueno, todo esto es una invitación porque el día viernes 19 y sábado 20 de octubre, el grupo que conformamos esta red vamos a realizar en la casona de Xicoténcatl, en el Senado de la República, las primeras jornadas contra el genocidio y la impunidad en México. En esa actividad van a presentar con pormenor sus respectivos casos el día viernes a las 10 de la mañana. Bueno, la inauguración será a las 9:30 y a las 10 de la mañana presentará su caso el Comité 68, que será presentado por Félix Hernández Gamundi, por el abogado Raúl Jiménez, y también se va a presentar un nuevo caso que es la posible existencia de fosas clandestinas de los asesinatos que ocurrieron en Vocacional 7 antes del 2 de octubre de 1968. El caso lo va a presentar la doctora Fernanda Campa, que es una de las geólogas más prestigiadas del país. A las 12:30 se presentará la masacre de Nochistlán, que la presenta la organización COVIC. Por la tarde, a las de 3 a 4 de la tarde, la Casa del Migrante, con el padre Pedro Pantoja, presenta las 3 masacres de Tamaulipas. La primera de San Fernando, que tiene los 45 cadáveres, luego la segunda, en donde aparecen 7 fosas con 193 cadáveres, y luego la aparición en Cadereyta,
de 40 y tantos torsos. Este asunto lo lleva frente a tribunales Fundar y la organización de la Casa del Migrante, porque son asesinatos cometidos contra migrantes en nuestro país que no se han esclarecido de ninguna manera. Terminamos el día viernes con la presentación de una organización de defensa de derechos humanos, Fray Julián, que es muy conocida, sobre todo porque ha estado denunciando la trata de mujeres y el comercio de mujeres en México. Es menos conocida la organización porque le ha dado seguimiento a la muerte masiva de personas en la cuenca del río Atoyac y del río Zaguapan, en el estado de Tlaxcala. Ellos afrontan un problema de muerte masiva, de cáncer, de insuficiencia renal, que ha sido denunciada hace más de 10 años y que no ha sido atendida. Incluso se han entregado pruebas documentales y científicas de esta muerte masiva. El Estado ha diseñado estudios mercenarios para demostrar que no causa ningún problema y han llevado el registro de los muertos que han ido muriendo uno a uno. Finalmente la Comisión de Derechos Humanos les ha terminado por dar la razón. Su caso entra a tribunales como un caso de genocidio ambiental porque es un caso ejemplar de algo que está ocurriendo en todas las cuencas del país. Está ocurriendo por todos lados una muerte masiva por contaminación ambiental que deja en una tarde de té a todos los muertos de la guerra sucia y todas las represiones y masacres de otro tipo. El día sábado, que lo dedicamos a la impunidad, abren presentando su caso los compañeros de Ayotzinapa, que no necesita más presentación, es el problema más visible dentro de nuestro país. Le siguen los compañeros de Atenco, que sufrieron 2 asesinatos, un acoso, un asedio, amenazas de despojo. También estarán presentes otros colectivos presentando casos de asesinatos, de represión, de asedio, de intimidación, que se mantienen en impunidad total, amenazando a todos los esfuerzos de gente que ha estado peleando por transformar el país. Hablará el colectivo Nos Hacen Falta, es una larga sigla, el CFE de UNAM y el colectivo AECUS. Entra también, los compañeros están aquí en la mesa, de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre, de Puebla, que sufrieron un ataque, un asesinato flagrante de la compañera Mesli. También hablará la organización Neocup. Hablarán más adelante compañeros que están en la búsqueda de los desaparecidos de los años 70, resultado de la llamada Guerra Sucia. El Grupo Internacionalista de Oaxaca presentará un caso de represión de una lucha de médicos que ha sido una de las primeras que se ha dado en el país. Ahora, no lo mencionamos en el comunicado de prensa, falta meter en la lista los asesinatos de médicos que están desbordados en nuestro país. Estos compañeros de Oaxaca iniciaron una denuncia de una lucha y sufrieron un asalto en su propio domicilio, torturando a un niño adolescente para intimidar a los compañeros que participaban en la lucha, lo dejaron sin sentido. Este caso se va a presentar. También hablará la Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto de Querétaro. Cierran las actividades del día sábado, intervenciones de balance y de reflexión general de cómo avanzar en este camino por parte del obispo Raúl Vera, la abogada Magdalena Gómez, especialista en derechos indígenas, el ex juez Jorge Fernández Sousa, y participará vía electrónica el mayor especialista en temas de genocidio en el mundo, que es Daniel Feierstein, que es un autor muy conocido, que fue juez en la audiencia final del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos.
nada más añadir, además, digamos, de la información de lo que vamos a hacer, de lo que va a ocurrir viernes y sábado, decirles que es la primera jornada, es decir, que vamos a estar realizando estas actividades permanentemente de aquí a que haya justicia. Es decir, no tenemos fecha límite, suponemos que vamos a estar muchísimos años trabajando y denunciando. Es una red abierta a la participación de todos los que están o han padecido todo tipo de violencia. Nuestro interés es que hablen las comunidades del Quemado, las comunidades de Guerrero, que han sufrido asedio y asesinato masivo, que hablen las comunidades que sufrieron asesinatos sistemáticos, más de 600, posiblemente 1000, después del fraude electoral de 1988 en Tierra Caliente, que hablen todos los desaparecidos, los 3000 desaparecidos que generó la Guerra Sucia de los años 70, que hablen todos los que han sufrido masacres en la guerra contra el narcotráfico que abrió Felipe Calderón, que hablen todos aquellos que han estado sufriendo muerte masiva por problemas de contaminación ambiental, datos que han sido ocultados. Estamos pidiendo la apertura de la información real en materia de morbilidad, en materia de mortalidad, en materia de contaminación de ríos. Nos interesa que se abra y que se investigue todo esto. Para eso la red no solo es una red de víctimas, es una red de investigadores universitarios que nos estamos abocando a la investigación puntual y científica para construir elementos duros, elementos científicos que intervengan en las actividades de tribunales. México tiene tipificado en el Código Penal el crimen de genocidio y sobre eso vamos a trabajar. Además, el capítulo México en su sentencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos fue muy claro. En México se han cometido, desde que está vigente el Tratado de Libre Comercio, todos los peores crímenes contra la humanidad. No falta ninguno. Es decir, la situación de agresión contra el pueblo de México ha sido sistemática, ha sido estructural y ha sido violenta. Nos parece que es muy importante que la nación cobre conciencia de la gravedad de los hechos que hemos vivido, sobre todo si estamos hablando de la construcción de una comisión, de múltiples comisiones de la verdad, si estamos hablando de la reconstrucción de un país, de la reconstrucción de la vida democrática. Es muy importante tener los ojos abiertos y saber qué es lo que ha ocurrido para justamente saber qué es lo que tenemos que cambiar. Muchas gracias. Seré muy breve para no alargarnos más, pero bueno, el panorama que ya había comentado el compañero del Comité 68, el doctor Andrés Barrera, pues es un panorama crítico para nuestro país. El grueso de la población vive en la zozobra de que no sabe si sus hijos cuando salgan a la escuela van a regresar en la noche o en la tarde, o de si las mismas cabezas de familia van a regresar una vez de terminar su jornada laboral. Y bueno, pues esto son políticas de Estado que se han venido implementando para evitar que el pueblo se organice y resista a los mayores embates del capital, que hoy ya están reclamando incluso las tierras físicas. Vemos cómo están desplazando a las personas de terrenos donde se pueden encontrar yacimientos petroleros o ricos en minerales que sirvan para tecnología, la precariedad laboral que existe en el país. Y bueno, pues ante ellos están utilizando técnicas y tácticas que se ocuparon por las dictaduras a lo largo del mundo, principalmente las del Cono Sur. Y bueno, pues este es un esfuerzo que se está haciendo muy grande. Tan solo como dato, en el estado de Puebla, el año pasado asesinaron a Miesti Sarabia, que es parte de la 28 de octubre, pero este año mataron también a otros 2 defensores del territorio, uno de la zona de Huetzala, donde están resistiendo contra la imposición de megaproyectos que van a devastar el medio ambiente, y desaparecieron también a un defensor del territorio en la Sierra Negra del Puebla.
Esto en un espacio de no más de 3 meses, sin contar los constantes ataques de hostigamiento que han estado sufriendo distintas organizaciones en Puebla, pero esto lo podemos ver que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Por lo cual, bueno, pues nosotros les invitamos a que nos acompañen a estas primeras jornadas. Como dice Andrés, no serán las últimas ni las únicas, para que empecemos a construir una agenda que no solamente pueda visibilizar toda esta serie de terror y de guerra que se está haciendo contra el pueblo, sino de que se pueda tomar acciones concretas para poder combatir eso y castigar a los responsables. Bueno, si tienen alguna pregunta que hacer. ¿Pueden hablarnos de la metodología que usaron para llegar a la cifra de 400.000 víctimas de genocidio en el país? Sí, el grupo de investigadores ha estado poniendo atención en todos los informes que existen, oficiales y de diferentes grupos de investigación que hay en el país. Hay un resumen, ¿no? Sí. Son datos precisos, supongo que es lo que quieren. Bueno, en primer lugar tenemos una muy larga lista de masacres, comenzando por las masacres de Guerrero, que anticipan a la masacre del 2 de octubre. En el 2 de octubre ahora se ha ventilado mucho, lo pueden escuchar en los podcasts de Radio UNAM, la existencia de otras masacres que ocurrieron en Boca 7, en Zacatenco, en el casco de Santo Tomás. También se habla de del bazucazo, el bazucazo de la preparatoria número 1, que implicó muchos muertos, hubo muchas desapariciones. Todo eso se está ventilando este año. Está la masacre del 10 de junio de 1971, está las masacres que se llevaron a cabo contra los chicos que se metieron en la lucha armada durante los años 70. Luego tenemos el gravísimo problema de las masacres del 88, después del fraude electoral. Carlos Salinas de Gortari le dio casa pueblo por pueblo a dirigentes comunitarios en Tierra Caliente. Luego tenemos las masacres de Ateal, las masacres del Bosque en Chiapas, que son responsabilidad de Ernesto Zedillo, la masacre de Aguas Blancas, la masacre del Chaco en el estado de Guerrero, y hay muchas otras masacres que además son invisibles. Estaba yo hablando el fin de semana en Oaxaca con un muy conocido dirigente indígena de la región, que es Joel Aquino. Él me decía que existen 14 masacres enumeradas en el estado de Oaxaca. Por supuesto están los asesinatos masivos, es una masacre que se hizo en contra de la APO en el año 2006. Salían las caravanas de la muerte y mataban en las barricadas a la gente que estaba en las barricadas, son más de 30 muertos. Y todavía no entramos en las masacres de la guerra sucia, de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, que esa pues, se puede consultar en internet. Esas masacres se cuentan por decenas. Entonces no hay una base de datos ni oficial ni extraoficial en la totalidad de masacres que han ocurrido en nuestro país. Entonces nuestra intención es ir de las masacres del pasado a las masacres del presente. Por eso se presenta la de Nochistlán y se presenta la de Ayotzinapa. Y ir invitando a los grupos, a los diferentes grupos, que vuelvan visibles estas masacres. Este es el primer punto, muy, muy importante. Claro, además están
pues, diferentes informes, ¿no? Aquí está, ¿quién dice? Sí, claro. Hay informes de la Secretaría de Gobernación, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de incidencia delictiva. De ahí hemos sacado cifras muy importantes, son alrededor de 300, en números redondos, 350,000 personas que se reportan. También está un informe que se llama Las masacres que México no olvida, que es un reporte de una investigación hecha por Telesur. Están las investigaciones de ONU Mujeres, la violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias, 1985-2016. Está otro informe de ONU Mujeres, la violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias, 85-2016. Está la Secretaría de Gobernación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, información delictiva y de emergencias con perspectiva de género. Está también otro informe de la Secretaría de Gobernación, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, información delictiva de emergencias con perspectiva de género, hasta 2018. Está el trabajo de Rocío Muñoz Ledo, Un país donde te pueden matar por ser gay, que apareció en Aristegui Noticias. Hay informes muy importantes de la Organización Mundial de Salud de las muertes por contaminación. En realidad no estamos presentando todavía una estimación general de las muertes por contaminación. Esta es una investigación muy compleja que ahora, con la transformación del CONACYT, que se abre realmente a la exigencia de que se entreguen todas las cifras duras de contaminación del agua y del SINADE, del Sistema Nacional Epidemiológico. Son cifras que se han mantenido en secreto como cifras de seguridad nacional. Entonces hay que hacer las estimaciones. Yo creo que ahí las cifras van a crecer muchísimo más. Lo de 400,000 va a quedar en poca cosa. Está el Centro Católico Multimedia, en fin, es una larga lista. Están los informes de Open Society, en fin, hay una larga lista. Todo esto lo iremos presentando en su momento. Son cifras evidentemente que se pueden superponer unas con otras, entonces se puede realizar contabilidad doble, hay que ir descartando y hay que ir visibilizando también rubros que están completamente en la sombra, que no, vamos a decir, la investigación está apenas comenzando. Vamos a decir, la invitación a que nos tengan en cuenta como un nuevo centro, no solo de denuncia, de visibilización de los problemas, sino como un centro de investigación absolutamente riguroso de qué es lo que ha ocurrido en nuestro país. ¿Qué tal? César Martínez, de Aplico Reforma. Preguntarle, para hacer este foro en la Casa de Hipoteca, ¿tienen el respaldo de Morena? ¿O quién les abre este espacio? El Comité 68 y ¿Ante Ante el Senado. ante el Senado es ante Martí Vázquez. Nosotros no pertenecemos a Morena. Está abierto a que quien quiera, de cualquier lugar y de cualquier organización, si tiene problemas de lesa humanidad, de violencia y de lesa humanidad, participe. Este grupo se comenzó a conformar como resultado del capítulo en México del Tribunal Permanente de los Pueblos. A lo mejor les resulta un poco raro porque hoy pusieron el capítulo en México congregó 2.300 organizaciones. Y ante una sentencia tan fuerte, quedó pendiente el tema de si en México se cometían o no crímenes de genocidio. Entonces, hace más de un año, se comenzó a realizar un seminario en la Facultad de Economía
en torno a las investigaciones de Daniel Feierstein sobre genocidio. Sí, pero la pregunta era más por el lado del Congreso. O sea, Simplemente nos facilita el local. Bajo el nuevo clima nos facilita el local. No viene del Congreso, no viene de Morena, es una red compleja, heterogénea, múltiple, horizontal, que no es una partidaria ni siquiera agenda dentro de la cuarta transformación en políticas ocurridas en los 90 años hablan de Atlaya. ¿Cómo ven la Atlaya política? No, es una masacre. No es una masacre política. No, bueno, es que hay masacres de otro tipo que tienen que ver con la guerra con el narcotráfico. De esas se cuentan por decenas. Y ahí hay que aclarar, estableció Felipe Calderón la estrategia de guerra contra el narcotráfico debe ser realizada en fraude electoral. No, borra decenas. Son decenas de masacres que vienen de la guerra al narcotráfico. Que ocurren a partir del 2006, que no tienen un objetivo político específico porque sean opositores los que están ahí involucrados, pero digamos, la estrategia general de guerra contra el narcotráfico sí que tiene un motivo político, en donde las víctimas ya se amplían en un muy amplio espectro. Yo quisiera abordar un poquito eso, en el sentido de que habría que considerar que la guerra contra el narcotráfico parte de un acuerdo entre Bush y Calderón y en donde se hace a través de la Iniciativa América un pacto en contra del supuesto narcotráfico, pero que tiene un trasfondo político, que es la lucha contra, contra todos los grupos que han estado atacando a Estados Unidos, sobre todo los terroristas, ¿no? Entonces, tienen como finalidad, atrás de esto, impedir el acceso a través de la frontera de México hacia Estados Unidos. Es uno de los propósitos de esa Iniciativa Mérida. La Iniciativa Mérida provee a México de armas, de todo tipo de equipamiento para poder hacer la persecución de los delitos. Entonces, en el momento en que el ejército mexicano ha tomado las calles y ha salido a causar esos daños, como ellos le llaman, colaterales, estamos hablando de más de 200,000 muertos. Entonces, estamos hablando de un ataque sistemático a la población de parte de una estrategia de gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, podemos hablar que todo este tipo de masacres también pueden insertarse desde ese punto de vista político. No solamente es una cuestión de un hecho aislado o que no tiene un propósito, sino que tiene un trasfondo político que es el hecho de sacar una política de exterminio de estos grupos y no importando el daño colateral que salga a la población. Ahí el asunto es entonces que no podemos descartar, y esto es parte de lo que se llama, lo que habla en derecho internacional, penal internacional, el Estatuto de Roma nos habla de que son delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Aquellos que atentan, en este caso, contra la vida de personas de una manera, diríamos, sistemática y generalizada en contra de una población. Entonces, el gobierno aquí mexicano no ha tenido distingo y ha arrasado a los delincuentes y no delincuentes en toda esta guerra, ¿no? Y entonces, estas consecuencias de la Atlaya se marcan en ese sistema, en ese contexto que es político. En referencia a las cifras, que es un problema, les podemos hacer llegar el conteo inicial, ¿no? La guerra contra el narco, según Secretaría de Gobernación, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, incidencia delictiva, contabilizando homicidios dolosos, reporta 355,718 Claro, hay otro caso parecido. Las mujeres son asesinadas por machos, ¿no? Sí, el problema es que esto se acentuó, se salió de control en ese periodo. En el periodo del Tratado de Libre Comercio. Esos no son asesinatos políticos. El problema es qué estamos haciendo políticamente, en la política económica, en la política pública, en la política territorial,
en la política social que estamos haciendo para que algo que no había ocurrido en México se le tome el respaldo. Entonces, de esto hay que dar cuenta. Por feminicidios, ONU reporta 52.000, 52.210. Hay muertos ambientales, eso está por comenzarse. Simplemente muertos por cáncer, ¿no? Reportados por INEGI, 1.320.000 del periodo del que estamos hablando, pero la ONU reporta muertos ambientales en muchísimas mayores cantidades, muertos por contaminación atmosférica. Los datos de asesinatos de periodistas pues, son muy conocidos por ustedes, 167 asesinatos de defensores de derechos humanos, 106 asesinatos de militantes y líderes políticos, 112 desaparecidos, se reconoce oficialmente 37.435. También estamos y vamos a colocar, digamos, en el tema los desplazados internos. De estos se están reconociendo 329.000. Todas las cifras las vamos a revisar. Tenemos la impresión de que todas las cifras están en su mínima expresión y maquilladas. Si yo quiero hacer una pregunta, Psicología de Milenio, es uno, ¿cuál es su apuesta o cuál es la confianza que tienen en el gobierno que viene de Andrés Manuel López Obrador? Dos, si ya se entrevistaron con el equipo de él o se van a entrevistar, prevén entrevistarse para quizá entregar un documento o informarles cuál es la ruta que ustedes van a seguir. Vamos, no informarles para subordinarse, sino informar de qué es lo que están haciendo. Y tres, tomando su ejemplo acerca de las muertes por cáncer, mi pregunta es una pregunta, vamos, ¿podría considerarse que los muertos por diabetes en México también forman parte de genocidio en tanto que son resultado de nulas o malas políticas de salud pública en México? Claro, por supuesto. El Instituto de Nutrición de México estuvo denunciando la descomposición de la alimentación que ocurrió en nuestro país. Hubo debates intensos en el Congreso por tratar de regular la comida chatarra, la protección a las empresas transnacionales, permitiendo trastocar completamente el patrón dietético de México, terminó provocando que fuéramos el primer país del mundo en obesidad y en diabetes, y que esto se saliera completamente de control, mientras crecían los moros como plagas, inundando y desfigurando el sistema dietético nacional. Trump dice que ganamos mucho con el Tratado de Libre Comercio. Ganaron las empresas automotrices americanas, ganaron las empresas asiáticas automotrices, ganaron las empresas europeas. El pueblo de México vio trastocada la calidad de su vida en absolutamente todos los lugares por desfiguración del medio ambiente y por desfiguración del sistema dietético. Eso tiene que tener consecuencias. ¿Es un genocidio? Bueno, esto hay que demostrarlo. El genocidio tiene una metodología de demostración precisa. Tiene que haber actores que tomaron decisiones sabiendas de lo que hacían, con voluntad de exterminio de un grupo nacional, y esto habría que abrir una muy larga investigación si en la manera en que se configuró la política pública, la manera en que se discutió cuando se diseñó el Tratado de Libre Comercio, es decir, cuando se tomaron las decisiones de desregular ambientalmente el país para volverlo un paraíso al que atraiga inversión extranjera, ofreciendo desregulación ambiental, cuando se tomaron las decisiones de desregulación laboral para volver a México un paraíso laboral, cuando se tomaron estas decisiones de política económica, se podría probar que se sabían las consecuencias genocidas que esto iba a tener. Si se logra demostrar esto, pues evidentemente se podrán hacer esas acusaciones. Este grupo se conforma justamente para comenzar a colocar en la mesa esos temas de una manera común. Perdón, son dos preguntas, perdón. Acerca de la confianza que tiene en la apuesta con el gobierno de López Obrador, y dos, si estarían o ya se han entrevistado con él o con su equipo para plantearle este tipo de temas.
No nos hemos entrevistado con él, tampoco lo tenemos pensado. Y no es parte de nuestra discusión estar pensando en lo que puede o no hacer el nuevo gobierno. En realidad nuestra apuesta es por la organización de la sociedad, por un proceso largo de investigación, por un proceso que también tenga acciones políticas, sobre todo frente al Poder Judicial, que es un poder casi intocado en este país, ¿no? Donde cada uno de los casos se ve por separado, aislados, y que trabajan prácticamente solos, conocen por ejemplo, llevan las causas, no se conocen los elementos que se plantean en cada una de las causas. Entonces nuestra apuesta va por otro lado. Yo quisiera agregar que si bien es cierto, nosotros no dependemos de una relación directa con el nuevo gobierno, creemos que el nuevo gobierno, con su llamada cuarta transformación, tendría que pasar necesariamente por la justicia, porque si no hay justicia, sigue la impunidad y entonces no hay ninguna cuarta transformación. Una aclaración importante. Dentro de la red están incluidos grupos que siguen estrategias políticas completamente heterogéneas. Es un grupo plural que no obliga, digamos, a una línea política única y que no le exige a ninguno de los miembros, ni siquiera en materia jurídica, seguir una propia línea. Consideramos que la diversidad de posturas es parte de la riqueza misma de la red. Ricardo García, Revolución 3.0. Dos preguntas rápidas. En torno a estos amparos que mencionaban alrededor de las comisiones de la verdad, dado que muchos de estos incidentes no han sido juzgados como delito de genocidio, ¿ustedes buscan o tienen algún tipo de estrategia para que vaya, no sé, se tipifique de otra manera, se abra el margen del término genocidio en torno a estos crímenes? La otra sería... Mira, cada grupo sigue estrategias diferentes. La red lo que ofrece es un espacio justamente para que unos grupos le expongan a otros sus caminos y sus estrategias, para que de allí unos aprovechen la jurisprudencia. Es decir, el hecho de que el Comité 68 haya logrado una sentencia en donde el Poder Judicial reconoce que en Tlatelolco ocurrió genocidio es algo que sienta jurisprudencia para todos los grupos en México, porque además está eso anclado en el Código Penal. Eso no había ocurrido, eso va a comenzar a ocurrir. ¿Qué hará Ayotzinapa con esto? No sabemos, porque ellos autónomamente tienen que seguir su propia estrategia. ¿Qué hará Nochistlán con eso? No tenemos idea. Cada grupo lo hace. Entonces, el grupo lo que va a facilitar son espacios de discusión entre abogados, entre organizaciones sociales y entre investigadores. Tenemos estos tres niveles: investigadores profesionales, universitarios, abogados. Esta es la experiencia, esto es lo rico de la experiencia clínica. Es decir, que con absoluta pluralidad todos los grupos se han congregado durante más de 30 años y ya tienen, lo que decía la compañera Reina, ya tienen más de 30, ya tienen más de 1.100 genocidas en cárcel de por vida. Con esta estrategia plural y compleja, nosotros pensamos, pues vale la pena probar, a ver si nos da resultados. Esa sería la respuesta primera. Okay. La otra sería, bueno, las 400.000 víctimas que ustedes presentan se alcanzan únicamente con el narcotráfico y los feminicidios, pero me da curiosidad cómo relacionan lo que comentaba de genocidio medioambiental con en sí la palabra genocidio, ¿no? ¿Cómo es que se construye? Porque, vaya, si bien no hay políticas públicas en torno al cuidado del medio ambiente, ¿cómo hacen esa relación para que sea un acto genocida? Sí, esto viene del capítulo México, del Tribunal Permanente de los Pueblos. En ese capítulo lo que se investigó y se demostró es que la construcción del Tratado de Libre Comercio estuvo fincada sobre una serie de políticas públicas
que ya fue lo que expliqué anteriormente. Una de las políticas públicas fue la de regulación ambiental. Esos temas se discutieron en el Colegio de México por parte de los estrategas del Tratado de Libre Comercio. Estoy hablando de Pedro Aspe, el maestro de Luis Videgaray, ¿no? Y estoy hablando de Jaime Serra Puche, cuando conformaban el equipo de economistas para establecer estrategias de atracción de la inversión pública bajo el Tratado de Libre Comercio. Una de las condiciones básicas fue la misma que la de China, es decir, tampoco es un invento mexicano. ¿Qué hacemos para atraer inversión extranjera? ¿Desregulamos ambientalmente? Bueno, eso tiene consecuencias criminales. Te pongo un ejemplo. Hay una ley muy buena, la norma 083, que regula la basura. Es una norma impecable. Bueno, pero a esa norma se le añadió una cláusula específica que permite anularla cuando sea. Entonces, claro, tenemos una situación catastrófica de basureros en todos lados. A donde vayas, que haya mega basureros. Ahí simplemente, es que no hay investigación, no hay periodismo e investigación en torno a estos problemas. Pero si ahí tienen una mina de oro, si van a cualquier mega basurero y comienzan a hacer periodismo con los vecinos que viven en torno a los mega basureros y siguen los casos de incidencia de cáncer, los casos de incidencia de malformaciones al nacer, de muertes al nacer, los casos de insuficiencia renal, se van a encontrar con un tesoro de mortandad. Hay alguien que estableció esa cláusula de autoanulación de la ley y ahí hay una responsabilidad criminal. Sobre todo eso es un ejemplo que podría poner una cantidad infinita. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales lleva 12 años dándole seguimiento a ese tipo de atrocidades. Lo que el capítulo México documentó a lo largo de los últimos años es que todo eso responde a una política económica, que es la política económica de libre comercio. Es momento de hablar de las consecuencias criminales del libre comercio. Solo se está hablando de si Trump dice que si ganamos, que si no ganamos con el libre comercio. Aquí dicen que qué barbaridad, que no es así, que qué bueno que se rehizo el Tratado de Libre Comercio, que todo está muy bien con el Tratado de Libre Comercio. Pero ¿cuáles son las consecuencias que sufrió la población por desregulación ambiental del Tratado de Libre Comercio? ¿Cuáles son las consecuencias en materia de salud por desregulación en la política de nutrición por el Tratado de Libre Comercio? Estos no son temas, yo creo que tienen que ser temas. Y como son decisiones políticas, de políticas públicas, pues vamos a investigar si eso tiene consecuencias, si eso tiene responsabilidades genocidas. Yo quisiera agregar lo que dice el Estatuto de Roma en su artículo 6, nos habla de la definición de genocidio. Regularmente, cuando se habla de genocidio, la gente piensa en muertes masivas, la gente piensa en miles de muertos, en un solo evento, claro. Entonces, en el artículo 6 nos señala con claridad en su inciso B que también constituye genocidio la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de los grupos nacionales étnicos, raciales o religiosos. Entonces, desde ese punto de la perspectiva de lo que el propio estatuto nos dice, de lo que es el genocidio, no solamente son las muertes, sino son las lesiones que se causan a través de políticas que establecen en contra de la población. El grupo nacional lo constituye todo el país, ¿no? Entonces, ahí se está dando. ¿Y cuál es la intencionalidad de establecer esas políticas? Pues de mermar a la población. Entonces, creo que tendríamos, y este es parte del trabajo que se va a llevar a cabo a través de esta red, es estudiar precisamente todo este conjunto de situaciones para ver el alcance que podemos tener en el estudio de estos asuntos y precisamente de la tipificación propia de los delitos, ¿no? Si después del estudio y de todo lo que hagamos en estos foros no se logra configurar, bueno, pues también lo tendremos que reconocer, pero tenemos elementos, creo que tenemos elementos claros como para poder hablar de un genocidio ecológico, ¿no? Desde el punto de vista del daño y afectación que se causa a los ecosistemas a través de ciertas políticas públicas, en el caso del aeropuerto, ¿no? Estamos hablando de que están haciendo una devastación de los ecosistemas y eso, desde el punto de vista de la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente, esa ley federal, pues están ellos cometiendo un delito ambiental.
y es una política de gobierno. Entonces, ahí habría que ver precisamente desde esa perspectiva el análisis que tenemos que llevar a cabo a fin de establecer las responsabilidades correspondientes. Sí, en el caso de que se vayan configurando, se vayan tipificando como delito de genocidio algunas masacres, como ocurrió en el caso de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, y que permanezca la impunidad, que no existan compares aquí en la justicia mexicana, ¿habrá un asesoramiento o habrá una estrategia para llevar estos casos al Tribunal Penal Internacional de La Haya? Digo, hubo un antecedente con Cedillo, ¿no? Con la masacre de Atizapán, que lo bloqueó el mismo gobierno mexicano, ¿no? Pero sí habrá, por ejemplo, un proceso de que si es permanente la impunidad, si no hay castigo a los culpables, si se pueda recurrir a este tipo de instancias internacionales. Después de una ya larga etapa de apelación a tribunales éticos, como el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es el tribunal ético más importante del mundo, o en mi caso ambiental, el Tribunal Latinoamericano del Agua, u otros tribunales a los que se ha apelado, y ver que esto no ofreció ningún resultado, es decir, que no fue escuchado, que no tuvo ningún tipo de repercusión, la decisión terminante es pasar a emplear todas las redes que se han conformado, la documentación que se ha acumulado, todo el aprendizaje que se ha tenido en los últimos años para comenzar a caminar firmemente y para siempre en tribunales vinculantes. Por supuesto, lo primero que vamos a hacer es, siguiendo las enseñanzas del Comité del 68, utilizar sistemáticamente las leyes mexicanas y los tribunales mexicanos. Pero conforme se estanquen las cosas, evidentemente iremos haciendo uso de toda la jurisdicción y de todos los tribunales internacionales, por supuesto que sí. Sí, o sea, el crimen de genocidio no prescribe. Nunca prescribe. Entonces, claro, nuestra intención es aclararnos a nosotros que quizás además, digamos, de meter en tribunales, una intención muy grande es sacudir el mantel de la opinión pública y comenzar a colocar discusiones que no se han tenido sobre lo que ha ocurrido en nuestro país durante los últimos 50 años. Es demasiado lo que está acumulado y tiene consecuencias muy nocivas para nosotros mismos, la dispersión de toda la que no nos permite tener una visión de conjunto de lo que se ha hecho con la degradación de la vida política de nuestro país en todo este periodo. Ya una segunda pregunta, nada más. El punto de partida va a ser 50 años de los hechos de Tlatelolco, porque hay antecedentes, sí, claro. Lo de Jaramillo, claro, pues, los correos, el Chilpancingo, Magadera, claro, está algo de todo está, pero sí, o sea, sí se van a ir un poco claro. Estamos, digamos, colocando Comité 68, pues estamos a 50 años. Estamos conmemorando la masacre del 2 de octubre. Además, en medio de una sacudida extraordinariamente profunda, es decir, mucha gente que no había hablado van a hablar de qué es lo que ocurrió en el 68. Estamos, la sociedad mexicana está comenzando a abrir los ojos de lo que ha ocurrido. De tan solo el 68, la visión, vamos a decir, el trabajo es extraordinario de Elena Poniatowska, pero ya cualquiera que lea Elena Poniatowska y simplemente escuche todo el testimonial que ha ido recogiendo y acumulando el Museo del 68 con Ricardo Rafael, allá en Tlatelolco, o Radio UNAM, con los testimonios, cualquiera que contraste se va a dar cuenta de que hay un abismo entre lo que sabíamos y lo que se va a comenzar a saber. México es un país
donde los muertos han sido desaparecidos sistemáticamente. No sabemos cuántos muertos ocurrieron en el temblor de 85, no lo sabemos. No sabemos cuántos muertos hubo en la plaza de Tlatelolco, no sabemos cuántos muertos hubo en la Boca 7, en el caso de Santo Tomás, en cada uno de los eventos, no sé cuántos muertos hubo detrás de la puerta de Prepa 1. Esa es la constante cultural de nuestro país. Queremos saber cuántos muertos hubo y dónde están. Todo. ¿Y por qué esto es sistemático y estructural en toda la vida política del país? Este es, vamos a decir,